Compañera Alejandra está compartiendo pantalla, así que vamos a iniciar. Primero que todo, buenas tardes, teacher Julieta, teacher Stephanie y teacher Dalia. Así que nosotros nos tocó el grupo número 1 y está compuesto por Anelis Aguilar, Anelis Atencio, Alejandra Molina, Ana Soto y por supuesto mi persona. Primero que todo, nuestro grupo número 1 trató, o su tema es, sobre la resistencia cultural de los judíos. Principalmente, la resistencia cultural inició en los guetos y en los campos de concentración. Esta resistencia era una resistencia no armada y que formaba parte literalmente de todo vivir de todos los pertenecientes a los guetos. O sea que en cada momento eran pertenecientes a la resistencia cultural. ¿Por qué se lo digo? Porque la resistencia cultural trataba sobre eh, ayudar a los judíos a desaparecer ese dolor y ese sufrimiento que causaban los nazis con ellos. Porque, por ejemplo, voy a poner un breve ejemplo. Cuando tú fracasas en un examen y sales del salón con tu mejor amigo, él te hace reír porque obviamente no te va a dejar ver, no te va a dejar seguir con ese dolor que te hace sentir un examen fracasado. Ya sea te invitará a comer, entre otras cosas. Bueno, esto era lo que hacía la resistencia cultural con ellos. Literalmente la resistencia cultural se encargaba de contrabandear alimentos, ropa, comida, medicamentos, cosas esenciales. Y de vez en cuando organizaban clandestinamente, y bien, pero bien organizadas para que los nazis no se dieran cuenta, algunas que otras escuelas, lo hacían en orquesta, entre otras cosas, o como por ejemplo teatro. Esto lo hacían para, que, para tener elevada su moral al frente en alto ante tal incertidumbre y la muerte. Como a continuación, mi compañera Alejandra seguirá hablándoles del tema. Esto les ayudó a mantener su cabeza en alto, que a pesar de los intentos de los nazis de deshumanizarlos, ayudó a elevar su moral frente a los problemas y la muerte. Los judíos llamaban a este intento de preservar su humanidad Kiddush HaHaim, que tiene como significado en hebreo santificación de la vida. Como siguiente punto, mi compañera Angeli, le va a hablar sobre Friedrich Dierker. Friedrich Dierker fue una artista y educadora austríaca judía que fue asesinada en uno de los campos de exterminio de Auschwitz-Birkenau. A finales del otoño de 1942, ella y su pareja reciben una orden de deportación. El 17 de diciembre del mismo año son enviados a Terezín. Durante su cautividad, ella organiza clases clandestinamente sobre educación y arte a los niños que se encontraban recluidos. Enseñó a dibujar a cientos de niños y niñas y hizo presentaciones sobre los dibujos de los niños en sus anteriores hogares. Su principal objetivo era restablecer el mundo interior de los pequeños, el cual estaba destrozado, administrando terapia a través del arte, de modo que pudieran canalizar sus emociones y entender su entorno. De los aproximadamente 660 autores, unos 550 fueron asesinados durante el Holocausto. Actualmente los dibujos forman parte de la colección del del Museo Judío. A continuación, mi compañera Ana. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre Emanuel Riegelblum. Emanuel Riegelblum fue un historiador, político y trabajador social polaco. Él, antes de la Segunda Guerra Mundial, ayudó a los judíos polacos expulsados de Alemania entre 1938 y 1939. Él también fue conocido como un historiador, siendo un especialista en el campo de la historia, entre la Edad Media y en el siglo XVIII. Durante la guerra,
Rigenblu y su familia fueron expulsados y fueron llevados hasta el gueto de Varsovia, y él allí dirigió una operación secreta llamada Oune Shadow. A continuación con mi compañera Anneli Hatter. Como dijo mi compañera Ana, Emmanuel fue enviado a refugios judíos, donde fue encargado por 5 semanas. Las experiencias vividas ahí le causó un gran impacto. Él dirigía programas asistenciales populares entre los judíos del gueto de Varsovia. Durante los primeros meses de la guerra, él crea un grupo donde comienza la enseñanza para la creación del archivo secreto llamado Onek Shabbat. Ellos tenían que reunirse secretamente todos los sábados por las tardes. Estos documentos fueron preservados en recipientes metálicos de leche y son los documentos más completos y valiosos para saber todo lo que pasaron los judíos durante el régimen nazi. Muchas gracias. Perdonen. Excelente, muchísimas gracias por tremenda participación. Me imagino que aprendieron un montón. ¿Qué sintieron al hacer el trabajo y todo? Aprendieron mucho, me imagino, ¿verdad? Se notó al escuchar su explicación. Quiero que un poquito vean la importancia de todo lo que hicieron. Imagínense, por ejemplo, una Friedel Dicker que dijeron, que, ¿me puede recordar quién fue quien habló sobre Friedel Dicker? ¿Tu nombre? Sé que era todo el grupo, pero ¿quién habló específicamente? Angeli, ¿no? ¿Perdón? Angeli. Angeli, por ejemplo, Angeli, imagínate tú hablaste, pero todos aprendieron y todos escucharon. Ustedes se pueden imaginar una Friedel Dicker esté en su hogar viviendo una vida más o menos normal. Sabía que venía guerra, sabía que venía muchas cosas y de repente de un segundo al otro tocan la puerta y ¿quiénes son? Son los nazis y le dicen, empaca en tu maleta lo que sea que entra en solamente una maleta porque te vas. Ella sabía que lo más probable es que no va a volver. ¿Y qué escoge empacar ella? No escoge llevar ropa pensando que se lo va a poner. No escoge empacar, yo qué sé, las 1000 cosas que uno se llevaría. Hoy en día podemos hablar de eso que ustedes se llevarían. Ella escoge llevar materiales de arte. Solamente el hecho de que ella empacó materiales de arte demuestra una resistencia impresionante, una resistencia el no dejar mis pasiones, lo que yo creo, lo que me apasiona y lo que yo soy como persona, solamente por la opresión y por todo lo que está por venirme encima. Solo quería decirles que gracias por su trabajo, es una gran cosa y también una observación más, Onek Shabbat que contaron espectacular. Imagínense, gracias a eso, cuántas historias y cuántas cosas reales hoy en día uno que estudia sobre esto puede saber, gracias a uno de los miles de, papeles y relatos y diarios y cuentos y relatos que se encontraron después de que ya el gueto de Varsovia ya no había esto como evidencia. No solo son historias, son mensajes de resistencia y resiliencia que lo puede ayudar a ustedes también siempre. Muchísimas gracias. Gracias, Dalia. Gracias al equipo y felicitaciones. Muy buen trabajo. Me gustó cuando decían el hecho de cómo ayudó a canalizar emociones, ¿no? El hecho de poder resistir mediante el arte.
y qué importante es poder canalizar las emociones en una situación tan crítica como la que se estaba viviendo. Vamos a dar pie al segundo grupo, Aisel, Cristina y Dagnis. Adelante. Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 2 y vamos a estar hablándoles sobre la resistencia armada, la rebelión en el gueto de Varsovia y los campos de concentración. La resistencia espiritual durante el Holocausto. Pese a todo lo que estaba sucediendo, hubieron muchas personas que se levantaron en contra de todo esto. Un ejemplo de ello fue el grupo de jóvenes que vemos en pantalla. El 22 de febrero de 1943 se levantó un grupo llamado La Rosa Blanca, era un grupo de jóvenes. Ellos empezaron a repartir folletos antinazis en la Universidad de Múnich para que las personas que podían tomaran un poco de más conciencia de lo que estaba sucediendo y ser más personas apoyando la causa. Siguiente, por favor. El 22 de diciembre de 1942, el señor que se llamaba Harnack comenzó a pasar información secreta armamentista alemana a la Unión Soviética para que ellos pudieran conocer un poco de qué era lo que ellos estaban haciendo, y él era como un infiltrado, por decirlo así, y el grupo que vemos en pantalla se llamaba la Orquesta Roja. Ya. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre la rebelión en el gueto de Varsovia. Bien, esta rebelión comenzó cuando muchos judíos que estaban en los guetos de Europa Oriental intentaron hacer una resistencia en contra de los alemanes. Entre los años 1941 y 1943, gracias a los primeros movimientos de resistencia, se formaron 100 grupos de judíos que dieron origen al intento más famoso de resistencia judía en contra de los alemanes en la lucha armada en el gueto de Varsovia. En el año 1942, alrededor de 300.000 judíos fueron deportados de Varsovia al campo de exterminio conocido como Treblinka. Luego de este suceso, se filtraron los informes sobre los asesinatos en masa en el centro de exterminio. Esto ocasionó que un grupo de sobrevivientes, en su mayoría jóvenes, formaran una organización judía de combate. He aquí una imagen de Treblinka. En enero de 1943, los combatientes del gueto de Varsovia abrieron fuego contra las tropas alemanas cuando intentaban arrestar a otro grupo de habitantes del gueto para deportarlos. En esta ocasión, los combatientes utilizaron un pequeño armamento que lo obtuvieron en un contrabando en el gueto de Varsovia. Levantamiento del gueto de Varsovia. En la víspera de Pascua, estalló una rebelión en el gueto de Varsovia. Para esta fecha, quedaban entre 50 y 60.000 judíos en el gueto, y la mayoría, su participación en el levantamiento, adoptó la forma de ocultarse y rehusarse a salir cuando los alemanes los buscaban. El levantamiento del gueto de Varsovia comenzó el 19 de abril de 1943. Un pequeño número de combatientes con muy pocas armas lograron sostener su posición durante algunas semanas. El éxito reside en el hecho de que ocurrió a pesar de todo, dado que el levantamiento del gueto de Varsovia fue una de las primeras acciones de combate civiles masivo contra los alemanes. Ocupa un lugar propio en la historia y en la judía en particular. El que podemos ver aquí es Mordechai Anielewicz, comandante del levantamiento del gueto de Varsovia. En su carta dice: el sueño de mi vida ha llegado a hacerse realidad y siento que están ocurriendo grandes cosas y que lo que nos atrevimos a hacer es de enorme importancia. A pesar de su juventud, ha tomado plena conciencia de su gran responsabilidad por este acontecimiento histórico extraordinario. Los campos. Las rebeliones de los judíos más conocidas son las que se produjeron en 3 campos de exterminio: Auschwitz, Treblinka y Sobibor. El 2 de agosto de 1943 estalló una rebelión en el campo de exterminio Treblinka.
El 14 de octubre de 1943, prisioneros con armas robadas atacaron al personal de las SIS y a sus colaboradores en Sobibor. El 7 de octubre de 1944, 4 mujeres judías ayudaron a algunos judíos a volar uno de los crematorios en Auschwitz. Listo, muchas gracias. Muy bien. Excelente, muchísimas gracias. Muy buena presentación. Me encantó cómo pusieron el dicho de Mordejai Anilevich, el que fue el líder del levantamiento del gueto de Varsovia. Ustedes sabían que la fecha que conmemoramos el Día del Holocausto internacional, el que todo el mundo conoce, es el 27 de enero, porque fue la liberación de Auschwitz. Sin embargo, nosotros, o sea, los judíos, conmemoran esa fecha de Yom HaShoah, que se llama el Día de Memoria de la Shoah, es el día del levantamiento del gueto de Varsovia. ¿Y qué podemos aprender sobre esto? Podemos aprender la importancia que tenía la resistencia, el querer vivir. Como dijeron, creo que en el grupo anterior, Kiddush Ahaim, ¿verdad? El querer vivir era tan importante que por años, desde bueno, ya son 70 años, que Yom HaShoah, el día que conmemoramos esto, es en base a una resistencia. Pude ver en su investigación y en su trabajo, perdón, que hicieron una investigación muy profunda y que aprendieron muchísimo. Muchísimas gracias, lo felicito. Muy bien, el equipo número 2, muy buen trabajo, felicitaciones. Vamos con el grupo número 3, Daniela, Dayanara, Eduard, Elisa y Esther. Adelante. Un segundo, por favor. Teacher, me da un momento. Estoy teniendo un problema con el PowerPoint. Okay. Nosotros lo vemos perfecto. Ok. El día de hoy el grupo número 3 tiene el placer de presentarles a la charla sobre la resistencia en los bosques. Para poder primero abarcar este tema tenemos que saber qué es la resistencia. La resistencia, dependiendo del momento en el que estemos hablando, puede variar en su definición y en su significado, mas su concepto, su idea y lo que conlleva esta misma no va a cambiar, porque la palabra resistencia viene del resistir, y resistir conlleva soportar, oponerse, anteponerse y valorar las ideas que todos tengan y las ideas que uno mismo tenga contra una situación que se nos ha impuesto de forma injusta. La resistencia en los bosques empezó formándose por aquellos judíos que lograban escapar de guetos y campos de concentración, principalmente los guetos que estaban cerca de los bosques de Bielorrusia. A estos bosques eran a donde escapaban los judíos polacos y no polacos, ya que estos tenían mayor densidad. Estos mismos les servía para esconderse los unos a los otros. Al principio solamente tomaron esto como una medida para ocultarse y escapar un tiempo de los nazis, mas después se fueron organizando para crear diversas emboscadas para ayudarse los unos a los otros, ya sea personas judías o no judías. Todo el que estuviera en peligro era ayudado. A causa de estos diversos grupos partisanos, grupos de resistencia en los bosques, se lograron asesinar alrededor de 3.000 soldados nazis. Yo les voy a hablar sobre la vida en los bosques. Estas personas no podían estar en un solo
lugar. Ellos tenían que mudarse de un lugar al otro. Para poder alimentarse, tenían que robar a granjeros alimentos para poder sobrevivir. En invierno, ellos construían refugios con troncos y ramas. Ustedes se imaginan uno en un bosque con frío y en invierno. Eso era algo horrible. En algunos lugares sí los ayudaban, pues, pero en la mayoría no, por temor a que los castigaran por ofrecerles su ayuda. Estas personas también vivían con miedo a ser encontrados por los alemanes. Los integrantes de los grupos partisianos lucharon contra los nazis por diversas razones, pero la principal razón era buscar justicia por la muerte de sus seres queridos. Ok, ahora remontémonos al año el 8 de mayo de 1942. Como te habían dicho muy claro, en las ciudades de Bielorrusia habían 3 ciudades, estaba Lida y Novogrudek, donde estaban llevando a todos los judíos. Pero en esa excepción existía un pequeño pueblo, que era Stankevich. En ese pueblo estaba la familia, entre ellos estaba la familia Bielski, que estaba conformada por Tuvia Bielski, Asael, Alexander y estos hermanos tuvieron, como al ver que la guerra mundial ya había empezado, vieron que lo que venía era el verdadero holocausto. Entonces, ¿qué hicieron? Como vieron que iban a ser invadidos por los nazis y ya estaba todo encima, decidieron huir a los bosques donde rodeaban su casa. ¿Qué hicieron? Hicieron un bosque en lo imposible llegar para que los nazis no pudieran encontrarlos. Se comprometieron a crear eso y llevar a todos judíos. En Novogrudek ya conocían a Tuvia, que era el hermano mayor y era conocido por el hecho de que estaba buscando, no importa, jóvenes, niños enfermos, ancianos, no importaba quién fuese, siempre y cuando fuese judío, para tener que salvarte de los alemanes nazis. Ahora, Asel y Tuvia eran conocidos porque eran temerarios, ya eran conocidos porque sabían defenderse. ¿Y qué hacían los hermanos? Buscaban y conquistaban lugares donde saboteaban todos los suministros de los alemanes para así ganar territorio y que no pudieran agarrar a todos los judíos. Ahora, para toda persona gentil, dar información sobre algún judío era recompensado, para ellos era algo bueno. Pero al parecer, cada persona que encontraban que escondía algún judío, su precio era la muerte. Ahora, llevado a cabo, Novogrudek, al empezar a matar a muchos judíos, crearon túneles. Estos túneles los crearon a base de tenedores, cucharas, incluso las manos para poder escapar, debido a que ya estaban sentenciados a muerte. Luego, una noche de septiembre, lograron escapar y estaban siendo llevados a los centros donde estaban los hermanos Bielkis. Ok, viendo la suerte inexorable que correrían la etnia judía de las localizaciones de Lidia, Tuvia convenció a los Yunderat. ¿Quiénes eran los Yunderat? Eran la asamblea de judíos dentro de los guetos. Convence a los Yunderat y organizan la fuga de judíos de los guetos de estas ciudades hacia otras localizaciones, para así unirse a su grupo y ampliar fuerza. A finales de 1942 ya habían unos 300 miembros organizados como un clan nómada. Obviamente estaban escondidos en los bosques bielorrusos de Savielov. Parte de los partisanos de reconocimiento al mando de Sus se unieron ocasionalmente a los partisanos soviéticos, quienes le enseñaron a luchar y a realizar sabotajes para realizar una supervivencia dentro de los bosques. Para finales de 1943, el clan había aumentado a unos 700 miembros, y como tenían miedo de que los campesinos que les suministraban alimento lo delatasen contra los alemanes, decidieron infiltrarse en lo profundo del bosque Nalibok. Cuando ellos se infiltraron en los bosques,
los problemas internos no estuvieron ausentes. Y esto, la comunidad fue conocida como la Pequeña Jerusalén y adquirió el carácter de permanente debido a la poca posibilidad de ser hallados. Ahí se crearon una escuela, un molino, una sastrería y una cárcel. En el bosque Naliboki estaban unidos, se decidieron unir la Vasily Chernichev, que era el que era como dueño de ahí, contra los Bielski. Y formaron como una alianza entre que los Bielski le suministraban armas y los Chernichev le suministraban servicio de unidad partisana de sabotaje. Otro tipo de resistencia, aparte, estaba el ejército judío. Este grupo es una organización de resistencia francesa que fue formada en el 1942. Este grupo era por jóvenes sionistas, ya sean judíos o no judíos, que los entrenaban con actividades militares y de sabotaje. Este grupo pasa dinero de contrabando de Suiza a Francia para distribuirlo entre las diferentes agencias de ayuda para judíos. Y el ejército asesina a algunos que cooperan contra los alemanes y saca de contrabando a judíos para llevarlos hacia España. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Espectacular su presentación. Pude ver su extensa investigación y lo mucho que aprendieron. Y ver también que ustedes aprendieron sobre la evolución de los partisanos, cómo empezaron y cómo poco a poco, mientras la guerra iba creciendo, ustedes mismos investigaron y nos demostraron todo lo que lograron hacer, por más que era muy difícil, por más que no tenían los medios para hacerlo, todo lo que lograron, me imagino que les causó mucha impresión. Me encantó mucho cómo dieron el ejemplo para que nosotros nos pongamos, aunque sea un minisegundo, en sus zapatos y decir, cuando la parte que dijeron, imagínense el frío, imagínense ustedes estar en un frío tan agudo, y esa parte me gustó muchísimo cómo lo explicaron, porque es muy importante cuando se habla de estos temas, poder sentir y poder, aunque sea una fracción de segundo, al espectador poder conectarnos con cómo sería para nosotros. ¿Sabían que mi abuelo era un partisano? Mi abuelo se llamaba Bernardo en español, Dov en hebreo, y él era una persona común y corriente, muy religioso, y amaba la religión, y él estaba estudiando religión judía. Cuando llegaron los nazis a su pueblo, él estaba estudiando tipo en un internado. Cuando llegan los nazis al internado, se va corriendo, obviamente, a su casa, que era 1 hora de allá, y cuando llega lo espera su mamá afuera de la casa y le dice, corre hacia los bosques, corre, no entres, no preguntes nada, solamente ve para allá. Él nunca en su vida había agarrado una pistola, no tenía idea lo que significaba pelear, no tenía idea lo que estaba pasando, y de un segundo al otro se volvió en un soldado. De ser una persona que en su vida ha peleado con alguien, se volvió una persona quien quiso defender no solamente a su pueblo, sino que defender el bien e ir contra el mal. Quería compartir con ustedes eso y bueno, lo felicito por su investigación y presentación. Muchísimas gracias. Muy bien, equipo número 3, incluso hablaron de Judenrat, de cosas, de términos que no habíamos quizás hablado tanto, muy buena investigación. Vamos con el 4, Gabriel, Iris, Yesaid, Johannis, Josiel y Noelanis. Veo que ya están listos, así que adelante. Buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy a mi equipo le corresponde el tema de la resistencia social. Así que, ¿por qué no? Comencemos. Noelanis, cuéntame, ¿qué es la resistencia social? La resistencia social
hace referencia a medidas tomadas por ciertos sectores de la población en forma de reflejar rechazos, oposición ante gobiernos o organismos similares. En este caso, en el Holocausto, se crearon movimientos de resistencia de judíos en contra de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, en los que muchos eran incapaces de resistir, pero sin embargo existían esa fuerza de voluntad o esa mentalidad de la resistencia de ellos de querer vivir. La resistencia social se puede reflejar mediante marchas, acampes o toma de espacios. Gracias. Josiel, ¿puedes contarnos quién es nuestro protagonista en esta historia? Sí, bueno, nuestro protagonista es Janusz Korczak. Él nació el 22 de julio de 1878 o 1879, porque no se conoce exactamente el año, en Varsovia, y murió lamentablemente en el campo de exterminio en Treblinka. Fue un médico, pediatra, doctor y activista social. Vivió y trabajó en circunstancias muy difíciles que no nos podemos imaginar hoy en día. Sufrió depresión, pero a pesar de todo eso, ayudaba a los niños a que se sintieran felices. Hoy se le reconoce como el precursor de la lucha a favor de los derechos y la igualdad de los niños. Muchas gracias, Josiel. Bien, ¿un héroe sin capa? Claro que sí. Janusz Korczak por muchos es considerado un héroe, un busto entre naciones. Pero en ese momento, tiempo de la Segunda Guerra Mundial, no había nada, o sea, había guerra en todos lugares. Imagínense vivir ese momento. El sentimiento general es: me cuido yo, importa mi seguridad. Pero no, este hombre se enfocó en cuidar a cerca de 200 niños huérfanos. Su orfanato se llamaba Nasz Dom, que se traduce como nuestro hogar. El 5 de agosto, la SS llegó al orfanato que se encontraba dentro de un gueto y lo sacaron. Le dijeron: hasta aquí, vamos. Nos vamos, y en realidad lo llevaban al campo de exterminio en Treblinka. Pero es curioso ver la historia de este hombre. ¿Por qué? Porque dentro de una Alemania nazi, dentro de un holocausto, este hombre podía poner felicidad en rostros de niños, podía devolverles ese sentimiento, esa alegría de vivir. No es fácil mantener la chispa de la niñez encendida en medio de una guerra. Este hombre podemos considerarlo un héroe, un ejemplo a seguir. Fue un pilar que mantuvo a 192 niños por una cantidad de tiempo no muy larga, pero su esfuerzo es reconocido, es importante, es amar la humanidad. Seguimos con Johannes, que nos va a decir cuándo llega la solución final al orfanato. Johannes. La mía es la siguiente, es ahí. Esa es mía, esa ahí. Bueno, como dijo Jesai, el 5 de agosto llegaron los soldados nazis al gueto para llevarse a 192 huérfanos, a una docena de empleados del orfanato, para llevarlos a campo de exterminio en Treblinka. Pero se dice que ese día ocurrió un milagro, ya que 200 niños no lloraban. 200 almas puras condenadas a la muerte no derramaron ni una lágrima. Ninguno trató de huir o escapar. Todos se aferraban a Janusz Korczak, que él era el mentor y el que los protegía. Ok, Janusz Korczak se puede describir con diferentes características. Él fue un justo entre las naciones, es decir, que él apoyó lo bueno y no lo malo. Como podemos decir se puede decir que es como remó contra la corriente. Además, él tuvo la resiliencia para superar las circunstancias traumáticas. La resiliencia es eso, superar algún trauma
o algún trauma que nosotros tengamos. A pesar de que él se deprimía mucho, él tuvo la fuerza de voluntad también y no dijo, no, yo no puedo, yo hasta aquí llego, yo voy a entregarle a los niños a otras personas. No, él nunca dijo que no podía, sino que él siguió adelante y nunca miró hacia atrás y permaneció firme en la roca. Siguiente, por favor. Janusz Korczak tenía un pensamiento sobre los niños que dice: los niños tienen el derecho de ser tratados por los adultos con delicadeza y respeto, como iguales, sin maltrato, sin golpes. Sabemos que ellos son niños, no resisten esa violencia si algún adulto lo trata. Entonces, para mí ese es un pensamiento súper bonito, porque las personas deben tratar a los niños así. Ok, yo vengo a recordar sobre aquel suceso, pero principalmente aquellas personas que participaron en ese acontecimiento y que hicieron todo lo posible para que fuera más ameno a pesar de la situación que estuviesen pasando. Primeramente, el niño sonriente que ven aquí, llamado Shlomo Nader, fue el encargado de tomar la mayoría de fotografías que se pueden apreciar aquí, muchísimas más. Y gracias a eso hoy se tiene constancia de muchas actividades y el personal que se encargaba de ayudar a que todo fuera más llevadero. En la foto del centro podemos apreciar a algunos niños en la entrada principal, arriba a la izquierda, la sala principal usada como comedor. A la derecha, Stefa Wilczek-Korczak, que fue una de las trabajadoras más cercanas a todos en este orfanato. Pero también quisiera yo aportar que en este orfanato, a pesar de todas las situaciones que se están pasando, se realizan actividades como agricultura, talleres de costurería, equipos deportivos, ya que no querían que aquellas personas vieran solamente lo negativo por lo que estaban pasando, sino centrarse en algo más, algo que los distrajera, algo que los llevara a un mejor camino. Para finalizar, tenemos la pregunta: ¿en qué desafíos tuvo el grupo de Tu Resistencia? En este caso nos vamos a enfocar qué hizo este señor para cuidar a todos estos niños. Él le consiguió alimentación a cada uno de los niños que están en el orfanato, dándoles de comer para que nunca se sintieran sin falta de alimento. Levantó la voz en contra de algunos soldados que no le importaban la vida de los niños. A esto nos referimos a que a ellos no tenían solidaridad con estos niños. Siguiente, mantuvieron la mentalidad de 192 niños en un estado de felicidad, aún pasando por tiempos difíciles. Esta es una tarea demasiado difícil, sabiendo la lamentable situación que se pasaba en esos momentos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Qué presentación más completa. Me encantó el detalle pude notar que lo hicieron con mucho detalle, había mucho detalle en todo lo que contaron. También me gustó mucho la manera en que llevaron la charla, teniendo un dirigente como un director de la orquesta. Eso fue algo diferente, que hace tiempo no lo veo, y menos en esta época de Zoom que estamos pasando. O sea, que tuvieron mucha creatividad en hacer esta presentación, y eso me gustó muchísimo. Me gustó la explicación del significado de la resistencia social, me gustó cómo lo explicaron, y también lo que hablaron de la niñez y el ejemplo que dio Janusz Korczak, lo que es para él. También me gustó lo que dijeron, esfuerzo, lo que era el esfuerzo la importancia del esfuerzo de amar a la humanidad, lo dijeron. Y eso es exactamente quién era Janusz Korczak.
era un amante de la humanidad. Los desafíos estaban excelentes, conseguir a que 192 niños estén felices, no creo que estaban todo el tiempo felices, pero muchos de ellos estaban mayor tiempo en el momento felices, una tarea demasiado difícil y lo explicaron de una manera muy buena. Una observación solamente para que lo apunten, que Janusz Korczak no era un justo entre las naciones, y les voy a explicar por qué. Porque Janusz Korczak era judío. Un judío no puede ser justo entre las naciones, porque el título de justo entre las naciones es aquellas personas que no eran judías, que arriesgaron su vida para salvar a personas judías. Sin embargo, sí arriesgó su vida, de hecho puso su propia vida en real peligro al ir con ellos directamente a las cámaras de gas solamente para hacerlos sentir bien y con ellos a la muerte con bien. Y termino aparte de felicitarlos, en contarlos de que saben que Janusz Korczak era judío, ¿verdad? Y él era tan querido y tan conocido en el pueblo polaco que cuando estaba haciendo las deportaciones hacia el gueto, le dijeron, no vayas, ven que yo te voy a salvar. Los mismos polacos, y él dijo, no, voy a llevar mi orfanato de donde estoy y tengo que crear y hacer y continuar con un orfanato a donde me llevan, porque ¿qué va a pasar con esos niños? Imagínense la grandeza de este gran hombre que estamos hablando y que lo describieron de una manera espectacular. Los felicito y creo que podemos continuar, ¿verdad, profesora, con el grupo número? Más. Sí, falta el último grupo. Felicitaciones al grupo anterior, la verdad lo hicieron excelente. Vamos con el quinto grupo, con Carla, Manuel, María, Melissa, Mileiris y Natalia. Sí. Buenos días, teachers y compañeros. Nosotros somos el grupo número 5 y hoy les venimos a dar una pequeña presentación acerca de la resistencia antinazi pacífica, o sea, la Rosa Blanca. El origen de esto se da en el año 1942, cuando un grupo de estudiantes universitarios y un profesor deciden dar pequeños ovillos con secretos del régimen antinacionalista. Ellos estaban exponiéndolos mediante esto. Entonces, lo hacían de forma anónima. También se dice que se llamaban la Rosa Blanca porque uno de los integrantes llamado Hans Skull le gustaba un poema con el mismo nombre, o sea, la Rosa Blanca, sobre un autor del siglo XIX. Entre 1942 y 1943 de febrero, un grupo de jóvenes vinculados a la Universidad de Múnich, Baviera, Alemania, invitó a la resistencia contra el régimen nazi. Bajo el nombre de la Rosa Blanca, cuyo origen fue explicado, fueron distribuyéndose octavillas, cometiendo un error en y siendo descubiertos, hasta su detención y asesinato de sus 6 principales miembros. Esta media docena de octavillas no eran más que textos que el grupo de la Rosa Blanca había imprimido, en las cuales denunciaban las mentiras y las atrocidades que había cometido el grupo del régimen nacionalista. Estas octavillas las repartieron principalmente a los intelectuales del área de Múnich, que eran estudiantes de medicina al igual que ellos. Este grupo tenía alrededor de los 20 años. Luego de repartir estas octavillas en la Universidad de Múnich, deciden repartirlas a otros lugares, a otras ciudades, con tal de que todo el mundo se enterara de lo que estaba sucediendo. Para ese entonces, la población alemana estaba consciente de las pérdidas que había por causa de la guerra. Este grupo estaba motivado por lo ético, moral y lo religioso. Ellos apoyaban a todo tipo de personas sin importar la edad, el sexo, la religión y la edad. A continuación, mi compañero Manuel. Sus 4 primeros panfletos vieron la luz entre junio y julio de 1942. Ya que no contaban con los recursos suficientes, Sophie debía ir a diferentes tiendas comprando papeles de ellos. Los panfletos estaban mecanografiados con la máquina de escribir Hans Skull
y monografiados con tinta elaborada con té para ser descubiertos. Usando direcciones obtenidas en guías telefónicas y con todos amigos de otras universidades, comenzaron a recorrer toda Alemania y a animar las primeras protestas contra el régimen. A continuación, compañera Marta. Los miembros. Ellos fueron conocidos como la ya mencionada Rosa Blanca. Sí, este grupo de 5 estudiantes y un profesor de la universidad fueron los que repartieron estas media docenas de octavillas contra el régimen nazi durante casi un año, hasta que fueron descubiertos y finalmente ajusticiados y sentenciados a muerte. Pero me gustaría hablarles un poco sobre los hermanos Scholl, quienes fundaron este movimiento estudiantil para resistir heroica y sobre todo pacíficamente al nazismo. ¿Qué los impulsó a ellos? Al terminar la escuela e iniciar su vida universitaria, fue Hans quien decidió formar el grupo debido a experiencias durante su servicio militar. Durante este tiempo fue testigo de cómo una gran cantidad de judíos eran conducidos desnudos hacia una poza y allí literalmente delante de él fueron asesinados con un balazo en la cabeza. Estos actos lo inquietaron y es así como convocó a 4 de sus compañeros para redactar esta serie de declaraciones. Hans primeramente intentó mantener a su hermana Sophie alejada del movimiento, y aunque Sophie llegó a participar de una organización hitleriana femenina, su entusiasmo fue cambiando a una actitud crítica al comprender el verdadero carácter del nazismo. Fue precisamente durante la 6ª entrega que los hermanos fueron descubiertos durante la distribución al tirar los folletos en la escalera de la universidad. Sophie, como los demás integrantes del grupo, fue sometida a torturas, pero jamás confesó por temor, ni traicionó sus ideales. Por el contrario, llevó su mensaje hasta las últimas consecuencias. Ambos hermanos fueron decapitados y hasta hoy en día son considerados ejemplos de valentía y coraje. Estos tuvieron muchos desafíos. La Rosa Blanca tuvo que pasar por muchas cosas, igual que todos igual como podríamos imaginarnos de lo difícil que fue el Holocausto. La resistencia tuvo desafíos como correr la voz, lo que no era fácil, ya que en ese momento correr la voz era muy peligroso al que alguien te oyera que fuera una persona equivocada. Conseguir los materiales era sumamente difícil sin ser descubierto. Y también agregando, correr la voz. Hoy en la actualidad, ellos en su tiempo no podían subir un post a Instagram o a Twitter compartiendo estas noticias, así que era más complicado. Mantenerse en secreto. También ellos debían hacer las entregas de los correos en las ciudades y en la universidad, sin ser descubiertos. Y encima de que en ese tiempo estaba la guerra, o sea que las cosas estaban bastante calientes. Seguramente eso fue un gran desafío. Y mantener su posición. Ellos sabían que corrían el riesgo de ser descubiertos. Seguido a esos, interrogados, torturados y finalmente ejecutados. Yo creo que un verdadero desafío debió ser mantener su mensaje hasta el final a como lo hicieron. Para finalizar, quisiera expresar que estoy asombrada sobre el coraje de esta resistencia, porque al igual que todas las demás resistencias, sufrieron, pasaron cosas difíciles, desafíos, como mencionó mi compañera, y también quisiera enfocarme más en cómo el hermano, cuando le iban a decapitar, él, obviamente una persona diría, no me mates, no hagas esto, yo soy inocente, obviamente. Él dijo, viva la libertad. Entonces creo que él estuvo hasta el final con su grupo, con su resistencia, llevándolo dentro de su corazón, incluso sacrificándose. Porque repartir folletos por ahí diciendo algo contra alguien o los nazis, que era algo súper grande y ellos solamente eran 6 los que los organizaban, era algo muy impactante. Y también quisiera dejarle esta frase de Sophie que decía, defiende lo que crees
incluso si estás solo. Y creo que eso ahorita mismo influye mucho con la situación del país. También me gustaría dejarle esta imagen en memoria de la Rosa Blanca. Muchas gracias. Wow, wow, wow. Muchísimas gracias por esa presentación que fue de verdad, no sé, me sorprendí muchísimo, y más que nada, lo que más me impresionó fue cómo pudieron conectarla con sus vidas, y o sea, mencionaron las palabras en social media, Instagram, Twitter, pues, trajeron a lo que podemos hacer hoy en día y cómo es hoy en día relacionable eso con nuestras vidas, cómo es eso relacionado hoy en día con nuestras vidas, y ese es el gran mensaje y las grandes lecciones del Holocausto y de la Shoah. No es solamente aprender historia, claro que es llevar y saber hoy en día testigos, es cómo vamos a llevar esas enseñanzas a nuestro día a día, a nuestros retos, que no son los que pasaron nuestros hermanos hace 75 años, pero son retos de todas maneras. Y creo que en esta presentación ustedes nos hicieron dar cuenta de que sí se puede hacer una diferencia, de que sí podemos aprender de la historia y de sí seguir adelante y creer en nosotros mismos. O sea, que los súper felicito a todos los 5 grupos. Estoy sumamente emocionada de haber podido ser parte de esto y de haber visto sus grandes presentaciones, no solamente con mucha historia, sino la misma presentación, las imágenes que sacaron de internet, cómo lo lograron, la manera de hablar, la manera de expresarse y todo lo que aprendieron. Los súper felicito. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Gracias, Dalia. La verdad que sí, es impresionante haberlos escuchado. El último grupo, la verdad que no solamente contar lo que tenían que contar, sino poder poner en sus propias palabras y relacionarlo con la actualidad, intentando ponernos en el lugar del otro. Creo que es un gran desafío en un tema como la Shoah. Así que felicitaciones a todos porque hicieron un excelente trabajo. Sé que Dalia Gateño está entre nosotros, no sé si quiere saludarnos. Ahí está. Hola Dalia, bienvenida. Gracias. De verdad que ha sido un placer poder escuchar. No los pude escuchar a todos, pero algunos de los grupos. Nos llena mucho de orgullo y mucha satisfacción saber que el mensaje que nuestras profesoras les han transmitido a través del recuento de la historia les ha llegado al corazón y a sus cabezas también, y que pareciera que todos lo han internalizado y que lograrán hacerlo como parte de sus vidas para cuando sean adultos, responsables, líderes de nuestro país, de la comunidad, y puedan pues hacer las cosas siempre con un mensaje de tolerancia, con los valores que aprenden en el centro Supérate siempre por delante de ustedes. Así que otra vez muchísimas felicidades a todos y les deseo muchísima suerte. Bueno, muchas gracias a ustedes, a toda la Fundación EMET por este mes intenso de clases. Creo que todos hemos aprendido un montón y los chicos lo han demostrado hoy. Y como dijimos la semana pasada, se convirtieron en testigos de la Shoah, y con la responsabilidad que esto implica de poder seguir narrándolo, contándolo. Tienen mucha información e incluso los invitamos a seguir en Instagram a la Fundación EMET, a Yad Vashem, donde tienen un montón de información e incluso ahora están dando muchísimas charlas que pueden ser sumamente interesantes, películas que a quien le gusta el cine también podemos aprender de ellas un montón. Así que gracias chicos por esto, gracias a todo el equipo de Fundación EMET por excelente trabajo que hicieron educando a nuestros jóvenes, y ojalá pronto podamos encontrarnos para seguir estudiando sobre la Shoah y aprendiendo sobre todos estos valores sumamente importantes para la vida
en nuestro centro físicamente. Así que queda la invitación realizada y Dios mediante el año que viene poder volver a hacer un encuentro así, pero en casa. Ojalá que así sea. Muchísimas gracias. Así que así sea. Muchísimas gracias. Suerte a todos. Hasta luego. Recuerden que hoy en día se convierten ustedes también en testigos. O sea, que pasen esa antorcha. Suerte en todo. Muchas gracias. Los felicitamos por el excelente trabajo que hicieron, chicos. Que tengan una bonita tarde. Hasta luego. Súper orgulloso. Wow. Gracias.